Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más aquí en el informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Israel ataca el aeropuerto de Saná, controlado por los hutíes. Hamás afirma haber llegado a un acuerdo con Witkoff sobre un marco general para el alto el fuego a la espera de una respuesta final. La Fundación Humanitaria de Gaza dice que ha abierto con éxito su segundo centro de distribución de ayuda en Gaza. Según el New York Times, los funcionarios estadounidenses temen que Israel pueda atacar instalaciones nucleares de Irán sin previo aviso. Indonesia avisa que si Israel reconoce un Estado palestino, reconocería a Israel. Estos son los temas que les invitamos a escuchar hoy aquí en el informativo. Comenzamos hablando de esa primera noticia. Aviones de combate israelíes bombardearon el miércoles el aeropuerto internacional de Saná, controlado por los hutíes en Yemen, en respuesta a los ataques casi diarios con misiles balísticos del grupo respaldado por Irán contra Israel. Desde el último ataque de las fuerzas de defensa de Israel contra Yemen, el 16 de mayo, los hutíes lanzaron al menos 7 misiles y varios drones contra Israel, el último de ellos el martes por la mañana. En la operación del miércoles participaron aviones de combate, aviones reabastecedores y aviones espías de la Fuerza Aérea Israelí. En un comunicado, el ejército dijo que los ataques alcanzaron el aeropuerto y un avión utilizado por los hutíes para transportar a terroristas que llevaron a cabo ataques terroristas contra Israel. El ministro de Defensa Israel Katz declaró que el avión era el último que quedaba en servicio por los hutíes. Los demás aviones fueron destruidos en un ataque israelí contra el aeropuerto el 6 de mayo, también en respuesta a los frecuentes ataques hutíes, cuando se destruyó la terminal del aeropuerto y 6 aviones, dejando cráteres en la pista, aunque el aeródromo reabrió sus puertas 11 días después. También este mes, la Fuerza Aérea Israelí atacó los puertos de Hodeida y Salif, controlados por los hutíes en Yemen, en respuesta a los repetidos ataques del grupo respaldado por Irán contra Israel. Sí, bueno, porque seguramente en las noticias habrán visto muchas escenas de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, pero lo que no reportan son los ataques que siguen produciendo los hutíes del Yemen contra Israel. Si ustedes miran en el mapa verán que Israel y el Yemen no comparten ninguna frontera, están separados por, no sabría decirles la cantidad, pero cientos de kilómetros seguros, si no miles. Y los hutíes son una población, una especie de tribu dentro del Yemen que se ha hecho fuerte en el norte del país con la ayuda del armamento que le suministra Irán. Y dentro de ese armamento se encuentran estos sofisticados misiles. Por otra parte, pues la población de los hutíes del Yemen está siendo alimentada por Naciones Unidas. O sea, es gente que no tiene para comer, pero sí tiene para disparar misiles de la última tecnología. Bueno, Israel ha venido eliminando las amenazas de a poco porque siempre se le imponen limitaciones a nivel internacional, pero bueno, ha bombardeado a principios de este mes, los principales puertos de abastecimiento marítimo que tienen los hutíes y también bombardearon el aeropuerto de la ciudad, pero se reconstruyó y todavía quedaba un avión que ha sido bombardeado también en esta ocasión, este último avión. Es decir, que teóricamente los hutíes están prácticamente desconectados del mundo, pero bueno, vamos a ver si cesan en sus ataques contra Israel. No olvidemos que antes de atacar a Israel desde el 2023, pues se dedicaban a hostigar no solamente a la parte sur del Yemen, que no estaba bajo su control, sino también a su vecino grande, que es Arabia Saudita. Y no sabemos si se van a dedicar a eso en el futuro o que de alguna manera estos golpes bélicos les han demostrado de que no tiene ningún futuro lo que están haciendo.
Hamás dice que ha llegado a un acuerdo con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, sobre un marco general para un acuerdo de alto el fuego y ahora espera una respuesta final y afirma en un comunicado que el marco que ha aprobado garantizaría un alto el fuego permanente, la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza, el flujo de ayuda humanitaria y un comité de tecnócratas palestinos independientes que asumiría el control del gobierno sobre la franja en lugar de Hamás una vez que se anuncie el acuerdo. El acuerdo implicará la liberación de 10 rehenes israelíes vivos junto con un número no especificado de cadáveres de rehenes asesinados a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos que están garantizados por los mediadores. Si bien el anuncio se presenta como un gran avance, todavía indica que es necesario negociar una serie de cuestiones como el número de prisioneros palestinos que serán liberados. Además, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que solo aceptará un alto el fuego temporal y quiere conservar la capacidad de reanudar los combates en Gaza. Hamás está dispuesto a aceptar un acuerdo temporal, pero una vez que esa tregua entre en vigor, exige que se inicien negociaciones sobre un cese del fuego permanente en Gaza. Bueno, si esta fuera una noticia que fuera muy diferente a lo que hemos leído aquí mismo en las últimas 3 o 4 semanas, pues la pondríamos en la cabecera y haríamos un análisis a fondo, pero la verdad es que estamos un poquito hartos ya de decir lo mismo prácticamente todos los días. Ahora parece que sí, que Hamás dice que sí está de acuerdo con esto de, por ejemplo, que se van a liberar a 10 rehenes vivos primero y varios cadáveres de rehenes asesinados a cambio de un número que todavía no se sabe de cuántos prisioneros palestinos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que parece, según esta noticia, que Hamás sí aceptaría un alto el fuego temporal solamente, es decir, que no signifique esto un alto el fuego definitivo. Lo único que ha añadido es que exige que se inicien negociaciones sobre un cese de fuego permanente. Pero bueno, iniciar unas negociaciones no significa que mientras tanto, una vez superada esa alto el fuego temporal, Israel no esté en condiciones de reanudar el ataque si Hamás sigue todavía al mando y al frente de lo que sucede en la Franja de Gaza, a pesar de que ellos dicen que estarían dispuestos a que si hay ayuda humanitaria y los israelíes se retiran completamente de Gaza, cosa que aquí me parece que es el punto esencial de este acuerdo, que no le veo yo futuro por este punto, pues un comité de tecnócratas palestinos independientes asumiría el control. Bueno, yo no creo que Israel se vaya a retirar totalmente de la Franja de Gaza. Puede suspender sus actividades más intensas, puede que se retiren a una zona digamos no céntrica o central en la Franja de Gaza, pero sí en los bordes, digamos, interiores de la propia franja, por si se contraviene algún punto de este acuerdo. Con lo cual, como ven, le pongo yo muchos peros a esta situación, porque también me suena que si fuera algo que realmente interesara o que supusiera un cambio, pues Israel ya estaría haciendo anuncios mucho más importantes que los que ha hecho en esta ocasión, y también el propio Trump estaría ya dándose coba de haber solucionado un problema, aunque todavía no esté solucionado del todo. La Fundación Humanitaria de Gaza, GHF por sus siglas en inglés, ha abierto un segundo sitio de distribución segura de la ayuda humanitaria. Los 2 sitios en funcionamiento están ubicados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. La organización afirma haber distribuido aproximadamente 14.550 cajas de alimentos, equivalentes a 840.262 comidas en ambos sitios. Cada caja está destinada a alimentar a un promedio
de 5,5 personas durante 3 días y medio. Las operaciones continuarán ampliándose y se construirán 2 sitios adicionales en las próximas semanas. En total, 3 de ellos estarán ubicados en Rafah y el cuarto un poco más cerca del centro de la franja, al sur del corredor Netzarim. Las organizaciones de ayuda han criticado la ubicación de los sitios, diciendo que se están violando los principios humanitarios al agruparlos en un área, haciéndolos inaccesibles para otros en el enclave. Respecto a noticias de ayer, la Fundación niega que el sitio haya sido invadido o destruido y dice que había anticipado estar bajo presión debido a la situación extrema y los bloqueos impuestos por Hamás que crean condiciones peligrosas más allá de las puertas del recinto de distribución. En respuesta a la desinformación que circula en las redes, la Fundación subraya que no hubo disparos contra la multitud palestina ni hubo víctimas. También afirma que no se realizaron arrestos, ya que GHF no tiene autoridad para detener ni arrestar. Bueno, vemos que el tema de esta Fundación Humanitaria de Gaza, que ha sido muy criticado especialmente por los analistas políticos más comprensivos con Hamás y con las organizaciones humanitarias que no han funcionado durante todos estos 70 años. Estamos hablando, por ejemplo, de la UNRWA, pues que han criticado muchísimo, no, pero que no puede ser, porque ¿cómo van a estar haciendo esto? Bueno, resulta que sí empieza a funcionar. Y la gente en la zona de Rafah empieza a tener víveres, empiezan a solucionar sus problemas de abastecimiento, y esto va increciendo, es decir, que en la zona de Rafah, pocos días después, ya se ha abierto un segundo centro de distribución y está ya previsto para dentro de muy poco, y calculo que no será más allá de este fin de semana, un tercer centro de distribución. Lo polémico del tema es que también se habla de un cuarto centro de distribución, pero que estaría en una zona central de la Franja de Gaza, al sur de este corredor llamado Netzarim, que prácticamente divide a la Franja de Gaza en norte y sur. Con lo cual, pues la zona norte no estaría abastecida. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es así? Ya lo habíamos explicado ayer, pero vamos a volver a hablar de ello. Primero, el éxito de esta distribución humanitaria va a ser tan contundente que muchos van a tener que tragarse sus palabras, porque la población cercana a Rafah y al sur de este corredor Netzarim, es decir, todo el sur de la Franja de Gaza, van a tener una entrada y abastecimientos suficientes, mientras que los habitantes de las zonas también del sur que estén envueltas en un conflicto candente, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, barrios de Rafah donde se estén desarrollando operaciones militares israelíes, de las cuales pues Israel ha dicho que los habitantes, los civiles, deben salir hacia las zonas humanitarias, desplazarse hasta las zonas humanitarias para no verse implicados y heridos y muertos en los ataques israelíes, porque allí hay todavía núcleos importantes de milicianos de Hamás y túneles en los cuales se cree que podrían estar la mayoría de los rehenes secuestrados todavía con vida. Porque no olvidemos que hasta hace algunos meses, justo cuando el presidente Biden estaba casi al final de su tiempo de presidencia, pues hizo mucha presión a Israel para que Israel no entrara en la zona de Rafah. Había entrado en la zona de Han Yunis, que está un poquito más al norte, había estado en el corredor Filadelfia, que divide la Franja de Gaza de Egipto, y ahí había bloqueado o eliminado muchos túneles de abastecimiento de armas y de otros enseres para los de Hamás.
Pero en la propia Rafah no se había entrado y había sido por presión del presidente Biden, y ahora es la oportunidad que tiene Israel para entrar definitivamente en esa zona y saber dónde están los secuestrados todavía con vida que es posible rescatar. Para eso la población de esta zona más al sur de la Franja de Gaza debe desplazarse, son pocos kilómetros, estamos hablando de 2 o 3 kilómetros hacia unas zonas de protección humanitaria más cerca de la playa. Y lo mismo, pues seguramente es algo que está pasando en la zona de la ciudad de Gaza y el desplazamiento que se está pidiendo hacia las zonas de protección humanitaria más cerca de la playa. Una vez que esto queda claro, también va a quedar mucho más aislada la población que todavía aloja a muchos de los restos de los terroristas armados en el norte de la Franja de Gaza, al norte del corredor de Netzarim. Se espera que los civiles que puedan salir de esa zona, pues se vean atraídos también por esta situación de que en el sur va a haber reparto de víveres y de medicinas y de todo lo que necesite una población civil. Pero la intención es que despejen la zona del norte y que finalmente se pueda acabar con este tipo de guerrilla que todavía se desarrolla en esa zona. Los funcionarios estadounidenses están preocupados de que Israel pueda decidir llevar a cabo ataques contra el programa nuclear de Irán sin mucho aviso, informó The New York Times el miércoles. El informe señala que la inteligencia estadounidense cree que Israel podría hacer los preparativos para llevar a cabo un ataque en tan solo 7 horas, lo que dejaría a los estadounidenses con poco tiempo para intentar presionar al primer ministro Benjamín Netanyahu para que cambie de opinión. Según se informa, los funcionarios de inteligencia estadounidenses dudan de la eficacia de un ataque unilateral por parte de Israel y se dice que los funcionarios israelíes creen que Estados Unidos no tendría otra opción que ayudar si Teherán contraatacara. Los funcionarios israelíes han dicho a Washington que se podría llevar a cabo un ataque incluso si se llega a un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, según publica el informe. Durante su primer mandato, Trump rompió un acuerdo de 2015 que limitaba el enriquecimiento nuclear de Irán al 3,67% y en los últimos años Teherán ha comenzado a producir material a niveles cercanos al grado armamentístico. Irán, que busca abiertamente la destrucción de Israel, ha negado sistemáticamente que pretenda adquirir armas nucleares. Sin embargo, ha estado enriqueciendo uranio a niveles sin aplicación pacífica, ha impedido que los inspectores internacionales revisen sus instalaciones nucleares y ha ampliado su capacidad de misiles balísticos, y sus funcionarios han advertido cada vez más que podrían intentar fabricar la bomba. Bueno, es evidente que lo que Irán quiere es fabricar la bomba, e incluso en estas negociaciones que mantiene con Estados Unidos, yo no entiendo cuál es la duda que tiene Estados Unidos respecto a las intenciones de Irán, porque dicen que, bueno, que ellos están dispuestos a reducir no sé qué, pero no el enriquecimiento del uranio. ¿Para qué quieren enriquecer el uranio más allá del 3,67%, que es el que se utiliza para aplicaciones pacíficas? Pues evidentemente para aplicaciones no pacíficas, y entre ellas está declaradamente la destrucción de Israel. Así que Israel, si el gran amigo americano Donald Trump no le apetece proteger los intereses israelíes, pues Israel tendrá que actuar por su propia cuenta, y esto es lo que se temen, entre comillas, los funcionarios estadounidenses, es decir, de que tengan ahora un tratado que estén a punto de firmar con Irán, pero que este tratado no impide o no evita que Irán ataque a Israel, y por lo tanto Israel también tiene las manos libres para atacar a Irán. Y a pesar de que las distancias que los separan son de miles de kilómetros, pero ya hemos visto
en este mismo noticiero el comentario sobre lo que ha pasado reiteradamente con los hutíes, que están más o menos a mitad de camino, pero que Israel es capaz de organizar un operativo en el cual desplazan aviones de combate, aviones de abastecimiento, drones de espías, etcétera, etcétera. Y no olvidemos a todo esto que en una anterior incursión y ataque de Israel sobre suelo iraní, neutralizó los misiles que evitan la llegada de misiles desde otras zonas. Es decir, que el espacio aéreo iraní no está bien protegido. Y a pesar de que la distancia es grande, pues Israel o sus fuerzas aéreas pueden dar un rodeo bastante amplio por el sur, por las aguas del Océano Índico y luego penetrar a través del Golfo Pérsico y atacar Irán en cuestión de, aquí se dice, de 7 horas. Es decir, cuando se habla de 7 horas, no es 7 horas desde que deciden que van a atacar, sino 7 horas desde el inicio, con el despegue de los primeros aviones que van a servir para una operación de esta envergadura. Estados Unidos, dicen aquí, los funcionarios lo temen. Lo temen porque saben que Israel puede hacerlo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que igual queda mal que Estados Unidos haya firmado un acuerdo con Irán que tenga que desecharlo tan solo unas horas, días o semanas después de haberlo firmado. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo el miércoles que estaría dispuesto a establecer relaciones diplomáticas con Israel si reconociera un Estado palestino, mientras mantenía conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron en Yakarta. Indonesia, la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo, no tiene vínculos formales con Israel y ha pedido constantemente una solución de 2 estados para el conflicto israelí-palestino que dura décadas. Casi 150 países reconocen a la autoridad palestina, con sede en Ramallah, como el Estado de Palestina, que tiene estatus de observador en las Naciones Unidas, pero no es miembro de pleno derecho, ya que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha votado para admitirlo. Bueno, esta noticia no es muy noticia, pero la traemos porque últimamente pues se habla mucho de que los países que estaban dispuestos a acercarse diplomáticamente a Israel pues han salido espantados durante toda esta guerra, pero ya empiezan a sonar algunas campanillas, podríamos llamarlo así, de esos mismos países que estarían dispuestos a sumarse a los acuerdos de Abraham. No olvidemos algo muy importante, pese a la situación, la guerra tan criticada en Occidente, especialmente en España, incluso como genocidio, pues hemos visto que hace pocos años varios países de la zona, países árabes como el Emiratos Árabes Unidos, Marruecos o Bahrein, firmaron este reconocimiento de Israel y mantienen misiones diplomáticas y las han mantenido durante este tiempo de guerra. Nadie ha echado a la basura este tipo de acuerdos que han conseguido. Y por el contrario, pues se puede decir con toda certeza que esta guerra estalló justamente para tratar de frenar esa ola de reconocimiento de Israel dentro del mundo musulmán. Y estamos hablando porque estaba ya muy a punto de caramelo de firmarse este reconocimiento diplomático con la principal nación del mundo musulmán, que es Arabia Saudita, ya que alberga los lugares sagrados y tiene mucha influencia económica en todo el mundo musulmán.
Pero junto con Arabia Saudita iban en el paquete muchas otras naciones de mayoría musulmana, incluso algunas que son, como en el caso de Indonesia que citábamos aquí, pero también de Malasia, que son de mayoría musulmana, pero que no son árabes étnicamente hablando. Y como ellos se iban a sumar también algunos países que sí son étnicamente árabes o que son del norte de África, del Magreb o del Mashrek, que es la zona más conocida como Medio Oriente. Así que a pesar de la situación de esta guerra que se prolonga ya durante 600 días, que parece que no va a tener fin, pues son muchos los países árabes, son muchos los gobiernos de esos países que están ya bastante hartos de estar pendientes de las acciones de un grupo terrorista como Hamas, que quizás dentro de la Franja de Gaza despierte mucho respeto, pero que en el resto del mundo saben que son, en comparación con estas naciones que estamos hablando, son unos mindundis y que lo único que pretenden es posicionarse en puntos muy extremos ideológicos, como la desaparición del Estado de Israel, algo que los otros países ya han desistido de hacerlo. Aquí nos despedimos, terminamos el informativo de Radio Sefarad y les esperamos mañana con más noticias.